Usted ha enfrentado muchos problemas de discriminación aquí. El primero discriminación de racial. Como ejemplo, a veces tú estás caminando la calle, la gente te está discriminando, y también los comportamientos de la gente también, ¿verdad? Te discrimina una forma a otra. Y lleva como 1 mes o 2 meses que no nos han dejado vender como debíamos de vender, supongo, todos los comerciantes. ¿Por qué? Porque, pues, como dice, ahorita hay mucho operativo. Ahorita la verdad no nos dejan vender. Ahorita la verdad ya ni hemos sacado para la comida. ¿Cuánto vale la vida de usted? Isaac Echenedú fue agredido por policías en esta calle a unos cuantos metros de la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Esta historia de alguna manera resulta arquetípica de lo que ocurre en México con la realidad lamentable de la discriminación. Esta noche nosotros hablaremos de esa realidad lamentable y terrible, la realidad de la discriminación en nuestro país. Se puede imaginar lo que se sufre cuando se es el sospechoso favorito de policías dedicados a extorsionar, o un culpable a modo por las características étnicas, porque se vive en un país ajeno, donde tenemos que reconocerlo, el color de la piel es significativo: blanco, moreno, negro. Bueno, en el video se percibe cómo Isaac es agredido por un oficial antes de que llegara la patrulla 73003. Incluso la toma que la Procuraduría muestra al público, que es un video de 1 minuto 30, se advierte cómo Isaac, al salir de la banqueta, él intenta detener la patrulla porque un policía viene atrás de él, intentarlo agredirlo, y se ve cómo lo agrede porque lo jala de ese lugar y lo azota todavía. Bueno, lo jala hacia la banqueta. Ahí no se percibe la toma, qué es lo que está pasando, pues está bastante oscura, pero sí se advierte cómo en repetidas ocasiones Isaac intenta subirse a la patrulla. Isaac Echenedú encontró a la muerte en la calle. Nació en Nigeria y, como muchos otros migrantes, llegó a México a buscarse la vida. Padre de una niña de 9 años, su caso resulta la suma de muchas formas de discriminación. Isaac Echenedú fue golpeado por 4 policías y luego fue atropellado por un coche. Eso tiene que ver por la agresión de las policías del Distrito Federal. Los 4 policías que participaron en la agresión de nuestro hermano Isaac Echenedú, solo 2 que están en un proceso al recursorio sur, pero los 2 policías que estuvieron a la patrulla 73003 están libres. Ellos pagaron una fianza de 2.500 pesos. De acuerdo a datos oficiales, 1.500 personas viven en nuestro país bajo el estatus migratorio de refugiados. Sin embargo, nadie sabe cuántas personas que han nacido en países como Guinea, Eritrea y otros del África han llegado a México con la intención de viajar más allá de nuestras fronteras. Muchos de estos migrantes son víctimas de quienes aprovechan su condición, de quienes, violando todos sus derechos, los reducen a mera mercancía. Hemos soñado de ir a los países de primer mundo para tener una vida mejor. Por eso yo me vine de África para ir a Estados Unidos, pero cuando llegué aquí me tocó unos polleros que pasan la gente a la frontera y me pidieron $4.000 para poder pasarme, y me dijeron que tengo que pagar mínimo la mitad aquí antes que me puede pasar a la frontera. Entonces le di $2.000, pero no me llevaron hasta la frontera Reynosa, la frontera de México con Texas, y allá nos abandonaron allá en un camión. De lo ocurrido en los primeros minutos del 11 de mayo, allá en el rumbo de la estación San Antonio Abad del metro de la Ciudad de México, queda constancia en un video. El documento no deja lugar a dudas. Isaac Echenedú fue golpeado por policías. Parece extraño, pero luego de ser atacado, buscó detener a una patrulla para ser detenido. Lo peor estaba por ocurrir. Le pregunto a los policías qué es lo que hicieron con Isaac, porque él no estaba así cuando yo lo dejé. Minutos antes de que todo esto sucediera,
Digo, ¿pero por qué está así? Dice, mira mamita cómo me dejaron. Entonces un policía me grita, pues es que ya ve cómo se pone loco este pinche negro. Una silente e ignorada comunidad alzó la voz para reclamar justicia. Los migrantes venidos de distintos países de África salieron a la calle. No era la primera vez que uno de los suyos era literalmente atacado por la policía. Gente de otro color, del piel, perdón. Estamos viviendo una situación así tal con la agresión de las autoridades, ¿no? Que son de las policías. Ellos es que molestan a nosotros más, yo creo que nada más por, no sé, es tanto de piel, pero vi a nosotros muy diferente, ellos cercan a nosotros mucho, por no sé qué razón. Yo imagino que también es algo del económico, el dinero a veces, cuando ellos vean a nosotros, pienso que hay roles, ¿no? 4 policías involucrados en los hechos fueron acusados de abuso de autoridad y lesiones, delitos menores. 2 de ellos se encuentran ya libres bajo fianza y otros 2 bajo proceso, privados de su libertad en el reclusorio sur. Nadie sabe dónde está el teléfono celular ni la chamarra de la que fue despojado Isaac. Tampoco se sabe quién conducía el automóvil Tsuru que lo arrolló en la calzada de Tlalpan cuando se encontraba en estado de shock y huía desesperado. ¿Cuánto vale la vida de usted? Lo mismo vale la vida de mi esposo, sea mexicano, sea extranjero, sea hasta extraterrestre si quieren. Vale lo mismo la vida de una persona. Para muchos, el cruel racismo es amargo pan de cada día. Cuando me pararon los policías y me preguntaron, Pepe, era a las 11 de la noche, ¿no? Pero ya les enseñé mi documento, pero ellos pueden leerlo, ¿no? Y qué dicen allá, porque están en trámite, ¿no? Porque aquí es un poquito tarda, como 2 meses hasta te dan tu FM3, en ese tiempo era FM3, entonces. Y me checaron y luego ya estamos, yo no hablo en ese tiempo bien español porque acabo de llegar a México, era 2004, ¿no? Entonces, luego ya quieren quitar mi dinero, como tenía como 600 pesos y mi celular, y me llevaron al Ministerio Público. Una forma extrema y profunda de discriminar a quien es diferente es hacerlo culpable de un delito que es necesario aclarar. Hubo problemas, no sé si estaba buscando un negro y la Policía Federal de Investigación me confundieron a mí con un negro que según ese estaba buscando un camerunés y a mí me agarraron así, no era culpable. Y me pusieron en la cárcel de Oriente, que según estaba buscando un negro, que ese le estaba haciendo los billetes falsos, y yo verdad que yo ni tengo idea de esta cosa. Pero la discriminación es cotidiana. Se desconoce al otro, se le niega el trabajo. Muchos de los migrantes venidos de África para sobrevivir trabajan en lo que pueden. Son comerciantes en tianguis. Yo fui a buscar un trabajo aquí en Plaza Misiones, pero yo trabajo como 13 horas y me paga 60 pesos. La discriminación, en la cruel expresión del racismo, se encuentra arraigada en un país como el nuestro debido a añejos patrones de dominación económica y cultural. Yo he enfrentado muchos problemas de discriminación aquí. El primero es discriminación de racial. Como ejemplo, a veces tú estás caminando la calle, la gente te está discriminando. Y también los comportamientos de la gente también, ¿verdad? Te discrimina una forma a otra, aunque no te hacen directamente, te puede hacer indirectamente. Yo he enfrentado varios tipos de discriminación. El racismo puede ser un terrible juego de niños. La hija de Isaac Echenedú tiene apenas 9 años de edad. Y lo que le dicen es, no la toques porque te vas a poner negro. China cochina, o le dicen, no la toques porque te va a infectar. ¿Quieres saber lo que es ser discriminado por su apariencia y color de piel? Imagine que camina de noche por la calle y un par de policías lo miran amenazantes.
Bueno, es para nosotros verdaderamente un gusto y estamos conversando desde hace rato sobre esta realidad de la negritud en nuestro país con María Elisa Velázquez. Ella es investigadora, una investigadora muy importante en la Dirección de Antropología y Etnología Social del INAH, y es ni más ni menos que presidenta del Comité Científico de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. María Elisa, un honor que estés con nosotros, de verdad que un honor. Y bueno, al contrario, gracias. Va la primera pregunta, mi querida María Luisa, y tiene que ver con esto, María Elisa. De pronto, ¿en qué momento en México esta realidad del racismo, esta realidad de nuestro color de piel, cobra importancia histórica y determinante? Es una pregunta clave, Víctor. La construcción de lo que es el término raza se hace fundamentalmente a partir del siglo XVIII, cuando llegan ideas pseudocientíficas que tratan de vincular el color de la piel con las culturas, con las virtudes o defectos de las culturas. Y claro, en ese momento, en pleno siglo XVIII, cuando se están desarrollando las ideas sobre los derechos humanos, cómo explicar y cómo justificar que se estaba traficando con seres humanos de África en cantidades impresionantes. Bueno, haciendo una ideología del racismo que explicaba que había culturas inferiores y culturas superiores. Entonces a México llegan estas ideas en el 18, pero cuando la población novohispana ya estaba de hecho mezclada. Es decir, sí había nociones de discriminación, sí había nociones de segregación, pero el color de la piel no había tenido la importancia que tiene a partir del siglo XVIII. Determinante eso que mencionas de una ideología del racismo. Nuestro país es profundamente racista y hay que reconocerlo. Y parece que no existe lo que puede considerarse una tradición importante. Una tradición que por ahí se menciona como la tercera raíz, a veces de manera, hay que decirlo también, muy demagógica. ¿Qué pasa? ¿Existe una negación cultural por parte de esta tercera raíz nuestra? Sí, hay una ignorancia, antes que nada total, sobre el tema, porque aunque hubo estudios muy significativos, como el de el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, se han descuidado los trabajos. Es cierto que ha habido varias investigaciones en los últimos años, pero es necesario hacer más investigación, pero sobre todo darla a conocer. Porque, Víctor, no es la tercera raíz los africanos en México. Hubo regiones en donde fueron la primera, o sea, Veracruz, el puerto de Acapulco, el estado de Morelos, se formaron con africanos, mucho más que los europeos. Ese es otro de los mitos que tienen que ver con la construcción de nuestra sociedad. Los africanos a finales del siglo XVI y durante el XVII fueron mayoría, fueron más que los europeos. Entonces son temas que faltan hablar. Es cierto que los indígenas siempre fueron, ellos sí, inmensa mayoría, casi un 98% de la población, pero los africanos en muchas regiones fueron los principales formadores de las sociedades. Entonces hay una ignorancia y un desconocimiento de este tema que tiene que ver con un racismo en términos de lo que se convirtió ser de origen africano, no solo en nuestra sociedad, sino en sociedades de todo el mundo. Es determinante esto que dices, ¿no? Al final de cuentas eso, ¿no? Cómo ha prevalecido la ignorancia, cómo ha prevalecido también los prejuicios, ¿no? En términos de esta realidad. Nosotros hemos tratado de documentar y nos acercamos a lo que ocurría en la costa de Guerrero, en las costas de Oaxaca, con las personas afrodescendientes, pero yo te pregunto ahora, ¿en dónde están y en qué condiciones se encuentran los afrodescendientes mexicanos? Los africanos y los afrodescendientes históricamente están en todo el territorio de México. Es decir, llegaron africanos a Guanajuato, a Michoacán, a Guerrero, a Morelos, al norte, a Yucatán, a la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Hubo un gran mestizaje, hubo una gran integración con la población indígena, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido. O sea, están y formaron parte de esta sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Hay regiones que por distintas circunstancias históricas el fenotipo africano es más visible porque hubo menos mestizaje. Entonces estas son las regiones de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca, de la Costa Grande, está también la región de Morelos donde hay muchos afrodescendientes, por supuesto Veracruz, también Michoacán, la tierra caliente de Michoacán, y para sorpresa de muchos el Bajío, es decir, la zona de Guanajuato. Yo fui a presentar un libro
sobre la huella de los africanos a través de fotografías del siglo XIX, y a la hora que me senté a presentar el libro en Irapuato, en León, perdón, la mayoría de los que estaban ahí eran mulatos. Entonces hay un desconocimiento incluso de las personas en las regiones de que ellos tienen un pasado y una herencia africana. Pero digamos que obviamente también la región de Coahuila, de Musquis, tiene población afrodescendiente. Otra cosa importante que hay que decir es que ha habido migración de africanos en los últimos años, también de personas del Caribe, de personas de países de Centroamérica, y entonces hay nuevas generaciones de afrodescendientes mexicanos, es decir, de gente que tiene la piel más oscura por este mestizaje contemporáneo, digamos. Eso es, lo hemos visto nosotros, ¿no? De alguna manera hay muchos Méxicos, no solo un México, pero hay un México que se encuentra en condiciones de mucha marginación, de extrema pobreza, y ese México coincide, nosotros lo documentamos en la primera temporada de este programa, con esta realidad de la población de la Costa Chica de origen afrodescendiente. Y bueno, ahí documentamos algo que es grave y que puede ser considerado la discriminación institucional. ¿Existe esto en relación a los afrodescendientes mexicanos? ¿Viven en esas condiciones de extrema pobreza, de negación de sus derechos fundamentales, María Elisa? Yo creo que sí, que viven condiciones de pobreza extrema, sobre todo porque son estados como el de Oaxaca y Guerrero, que en general la población, no solo los afrodescendientes, sino también los indígenas, viven estas condiciones. Y yo creo que sí se podría hablar de una discriminación institucional si consideramos que las instituciones no han trabajado para crear políticas públicas dirigidas a estos grupos. Entonces, claro que hay una discriminación si los policías, por ejemplo, de la zona o de la Ciudad de México, han incluso hasta deportado a gente de la Costa Chica porque dice que viene de Honduras y que porque en México no existen negros. Entonces yo creo que hay una discriminación en el sentido de que no hay un reconocimiento, hay una invisibilidad de esta población y por lo tanto sufre discriminación y sufre invisibilidad, no solamente de sus derechos primordiales, sino su derecho a estar historizado en los libros de texto, de tener una presencia en los medios de comunicación, digamos, en todos los ámbitos que tienen que ver, está representado institucionalmente. Yo creo que ahí está la clave, María Elisa, el asunto de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas podrían implementarse para reconocer los derechos fundamentales de esta población que sufre, igual que los indígenas, y eso lo hemos mencionado mucho? Claro, los indígenas siguen discriminados siguen siendo discriminados en este país, pero sin duda también los afrodescendientes son de los grupos sociales étnicos más discriminados. ¿Qué políticas públicas podrían establecerse en beneficio de este grupo social? Varias y muy necesarias, Víctor. La primera sería un reconocimiento constitucional de que hay y de que hubo población afrodescendiente. Después, una campaña de sensibilización a nivel institucional en varios sectores, la educación, salud, etcétera, de esta presencia africana en nuestro país. O sea, que la gente, no solo los afrodescendientes, sino que todos los mexicanos valoremos y sepamos de esta herencia africana. Esto a través, obviamente, de los libros de texto. Aunque hay una mención, se necesitan más información. En los museos. Falta que haya una exposición de los pueblos afromestizos en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de Acapulco, en el Museo de Veracruz, en todos los museos, que esté la presencia africana representada. También es necesario que las instituciones, los que toman decisiones, consideren que hay poblaciones en este sentido. Porque claro, lo que pasa es que cuando los afrodescendientes se acercan a pedir ayuda para ciertos programas, no están reconocidos ni como indígenas ni como poblaciones mestizas, pues no tienen alternativa y no pueden acceder a esos beneficios. Entonces yo creo que es necesario que a nivel institucional haya un reconocimiento de esta población y haya acciones directas de educación, de sensibilización y de proyectos concretos a las poblaciones afrodescendientes. Pues ahí está la realidad. Grupos que han sido invisibilizados desde hace siglos, grupos a los que urge reconocer, y algo que es fundamental, un trabajo institucional a favor de ellos que deje de discriminarlos. Están ahí los indígenas en México,
y están también los afrodescendientes. María Elisa, muchas gracias por el trabajo académico, por la investigación que he realizado en torno a estos temas. Muchas gracias y sobre todo por la capacidad de divulgarlo tan brillantemente aquí en las cámaras. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar aquí con Nosotros los Otros. Hay quienes viven en territorio ajeno y hostil toda la vida. Las peores condiciones de discriminación son sufridas por los indígenas migrantes en la urbe. En la selva del asfalto acechan distintas amenazas a quienes extorsionan. Hay que pagar la cuota para poder trabajar. Para que tal que nos deje vender, nos pide para su refresco, nos pide una cantidad chiquita, pero sí le damos para su refresco, nos deja vender todo el día. Pero no es el lunes, no llegan otros, nos piden, cuando hacen remisión nos piden para su refresco, igual le damos. Hay veces en cuando nos llevan, hay veces en cuando nos piden, sí nos pide para su refresco. En la zona metropolitana de la Ciudad de México vive más de 1 millón de personas de origen indígena. La megalópolis se ha convertido en refugio de quienes han dejado atrás la pobreza del campo. Los indígenas migran al asfalto por razones de mera supervivencia. La población de indígenas migrantes aquí en la Ciudad de México quizás sea uno de los grupos más invisibles, ¿no? Una de las poblaciones que quedan como más al margen del gran espectro de la sociedad urbana. Me parece que están ubicados en las esferas por debajo de la economía formal, en la esfera de lo oculto de la educación, en la esfera de lo oculto de la salud, porque son población que al llegar a la Ciudad de México vienen evidentemente en condiciones sociales, en condiciones educativas de desventaja y se posicionan en un intento de sobrevivencia como al margen de la estructura de lo social, ¿no? Después del terremoto sufrido en la Ciudad de México en 1985, distintos grupos de indígenas ocuparon edificios abandonados, tomaron predios y vecindades. Desde entonces viven en esos lugares, ubicados por ejemplo en la colonia Roma. Muchas veces en lugares poco propicios se han adaptado viviendas donde priva el hacinamiento. De acuerdo a datos del INEGI, más del 30% de las viviendas indígenas en la Ciudad de México tiene un solo cuarto. La suma de carencias, de derechos denegados, es cotidiana. Yo creo que el racismo es como una especie de nube que permea nuestra educación y nuestra cultura y que se representa efectivamente en actitudes y en acciones discriminatorias. Es decir, pareciera que si culturalmente nosotros anteponemos la superioridad de una cultura, de un color de piel, de un grupo, de un sector social por encima de los otros. Además de las mujeres, a los niños y a los jóvenes indígenas se les niega el futuro. Los niños llevan a cuestas el estigma del racismo y a los jóvenes se les criminaliza. Hay jóvenes ahí donde estamos que pues no van a la escuela. Yo creo que por lo mismo sienten el rechazo en la escuela o el miedo, o sea, están con el miedo de que pues no los acepten ahorita, pues, hay muchos jóvenes sin trabajo, sin ir a la escuela. La presencia de los indígenas en la Ciudad de México es tan vieja como su historia. Hoy, luego de lo que se puede considerar una verdadera diáspora rural, efecto de la creciente pobreza en el campo, 1 de cada 3 indígenas mexicanos viven en centros urbanos y más de 1 millón de indígenas viven en la zona metropolitana del Distrito Federal. Hay una gradualidad de actitudes discriminatorias. Por un lado puede ser en términos del acceso a la educación. Aproximadamente la media de ingreso a la educación en el caso de la población indígena está 3 veces por debajo de la población nacional. Cada familia que llegaba pues hacía su casa de láminas de cartón. Nosotros llegamos el 95 y el 98, el 4 de abril del 98 se incendia el campamento.
Cuéntame esta parte de que no nos querían. ¿Cómo era que no nos querían? ¿Cómo era eso? Pues porque nosotros éramos, o sea, somos gente pobre. Entonces, pues, la colonia, pues, la gente que vive aquí, pues, es de dinero, es de altos recursos, y nosotros, pues, no le alcanzamos a ellos. Entonces, para ellos, pues, no, éramos como mal vistos. Para concluir, habría que recordar que en el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, elaborado por Rodolfo Stavenhagen en el año 2003, se afirma que las principales víctimas de la discriminación sufrida por los indígenas es la que sufren los indígenas migrantes en zonas urbanas. Sobre todo, la sufrida por las mujeres, los jóvenes y los niños. Después de haber documentado la realidad del racismo en México, hay que reconocer 3 cosas. La primera, que somos un país profundamente racista. La segunda, que la diversidad étnica y la diversidad cultural ha crecido enormemente entre nosotros. La tercera, que tenemos que construir una cultura de la tolerancia. Nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de Nosotros los Otros.